volverlos a tener aquí con nosotros. Para mí, el día de hoy es importante el tema que vamos a tratar, porque hay información que luego vemos en redes sociales como fake news, pero no hay nada mejor que tener información de personas que están ahí, enteradas y sobre todo manejando información que realmente está sucediendo actualmente. Para el día de hoy tenemos una gran invitada, se encuentra con nosotros Katia Quiroz. Ella nos va a hablar, ella es abogada, precisamente especialista en inmigración en Estados Unidos. El día de hoy vamos a hablar muchísimos temas que están sucediendo precisamente en este país vecino que es Estados Unidos. Katia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias a ti por la invitación y estoy contenta, feliz de poder conversar contigo. Yo también estoy contenta de ver ese colorido que tienes de pared y de todo lo que tienes atrás de ti. Qué hermosísimo. Tú eres peruana viviendo en Estados Unidos, un país espectacular. Tu país, Perú, es divino. Gracias. Me encantan los colores. Entonces, el día de hoy vamos a tener un programa muy colorido. Katia, el día de hoy queremos hablar contigo. Tú eres fundadora de Pereira & Associates, una firma de abogados dedicada a representar inmigrantes con una dedicación especial por las víctimas de abuso doméstico. Después de esta pandemia, ¿qué ha sucedido? Cuéntanos un poquito sobre lo que ha sucedido en la cuestión precisamente de este abuso doméstico y qué ha pasado en el sentido de subieron, hubo una alza, hubo una baja, y cómo se ha llevado a cabo esta situación en Estados Unidos. Bueno, lamentablemente la pandemia ocasionó que nos tuviéramos que ir en cuarentena y en la cuarentena el estrés de la situación y los problemas mentales de la mayoría de los abusadores ocasionó que aumentara el número de incidentes de violencia doméstica en Las Vegas. Y el aumento no fue un aumento pues que pasó desapercibido, ha sido un aumento fuerte y nos hemos dado cuenta por la cantidad de víctimas que han salido huyendo de sus casas a buscar refugio en las casas de refugio que tenemos aquí en Las Vegas. Una de ellas es una de las principales, SafeNest, es la que ha aumentado en un 30% su número de invitados, de habitantes, que son mujeres y niños que salen huyendo de la violencia doméstica. Lamentablemente, la comunidad inmigrante tiene un gran número de víctimas de violencia doméstica porque generalmente los abusadores aprovechan el hecho de que la víctima es indocumentada o está fuera de estatus para intimidarla, para hacerle creer que no tiene derechos y que entonces no tiene forma de pedir ayuda. Hablas de un tema que obviamente quizás no lo analizamos de esa manera, pero como tú dices, es muy fácil para el agresor intimidar a una mujer que es inmigrante porque el miedo de ser, para empezar, no puedes ir a denunciar a tu agresor, porque en el momento en que vayas a denunciarlo, corres el riesgo o corre esta mujer el riesgo de ser deportada, ¿no? Y eso es mentira. Oh, eso no es verdad. Qué bueno saberlo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Entonces, eso es lo que el abusador dice. Los dos argumentos más fuertes del abusador es, no puedes ir a denunciarme porque vas a terminar deportada. Y el segundo es, te voy a quitar a los niños porque yo tengo papeles y tú eres indocumentada. O yo soy el que trabaja, yo tengo dinero y tú no tienes nada. Y ambos argumentos son una mentira. No es verdad que si yo llamo a la policía, si yo marco el 911 y llamo a la policía porque mi pareja me está golpeando, no es verdad que yo voy a terminar arrestada por ser indocumentada. La policía en Las Vegas específicamente nos ha dicho que ellos nunca arrestan una víctima por ser indocumentada, que a ellos no les interesa el estatus legal de la víctima, ni les interesa el estatus legal del abusador en el momento en que lo tienen que arrestar. A la policía lo que le interesa es detener un acto de violencia doméstica, poner a buen recaudo a la víctima para que no pueda seguir siendo maltratada, y eso significa detener y arrestar al abusador. Entonces, no es verdad que la policía va a venir y arrestar a la víctima. Ahora, puede suceder que en un enfrentamiento entre una pareja sean dos agresores. Puede ser que
que la mujer, el hombre o ambos en la pareja se hayan golpeado. Y en ese caso la policía se lleva a los dos, ¿verdad? Claro. Y puede ser que algunos se hayan documentado, pero generalmente eso no es lo que sucede. Generalmente es un hombre o una mujer que está recibiendo golpes y esa es la víctima y esa no va a ser detenida ni va a ser arrestada por ser indocumentada. La otra gran mentira es que nos van a quitar a los hijos porque somos inmigrantes y porque no tenemos papeles. Y eso tampoco es verdad. A la corte de familia, cuando uno llega a una determinación de custodia, a pedirle a un juez que determine los niños con quién se quedan, al juez no le importa el estatus legal de los padres. Al juez lo único que le importa es qué es lo mejor para el niño. Y para el niño siempre va a ser lo mejor tener una mamá y un papá. Entonces, ninguna mujer pierde la custodia de su hijo por ser indocumentada. Cuando dices sobre toda esta información, me encanta que lo hayas mencionado porque esa es como que la lógica. Hasta yo hubiera pensado eso, me van a deportar porque estoy yendo a denunciar. Pero qué interesante que para el gobierno en Las Vegas digan, no me importa cuál sea tu estatus legal, aquí lo que importa es tu derecho como ser humano, ¿no? Anteponen la legalidad o la papelería de si eres o no legal, pero anteponen primero la salud, vámoslo así decir, de la persona. Ahora, esto es porque tú estás en Las Vegas y tienes este conocimiento. ¿En Estados Unidos, en todo Estados Unidos, es igual o solamente en algunos estados? Por ley, la policía es una entidad local. La policía no tiene la obligación de enforzar las leyes de inmigración, porque las leyes de inmigración son federales. Entonces, la policía tiene como deber cuidar el orden público, asegurarse de que no se cometan crímenes. No es un crimen ser indocumentado, es una violación a la ley de inmigración, que es una ley federal, pero no es un crimen. Entonces, la policía en todos los Estados Unidos legalmente no puede ser el organismo que detenga a personas indocumentadas. Para eso hay un organismo federal que se llama ICE. Ahora, la realidad es que eso es lo que dice el texto, es lo que dicen los libros, pero vamos a encontrar algunas ciudades en muy pocos estados donde podemos encontrar policías racistas que van a tratar de llamar a ICE cada vez que se encuentren en contacto con alguien marrón como nosotros, ¿no? Con alguien latino, pero eso no es lo general. En general, tenemos que decirle a las víctimas de violencia doméstica que busquen ayuda, que no tengan miedo, porque existen formas de pedir un estatus migratorio, de pedir un permiso de trabajo, de pedir una residencia cuando uno es víctima de violencia doméstica y quiere salir del círculo de violencia y quiere buscar ayuda. Ahora con esta pandemia, Katia, muchos registros, muchos permisos de inmigración se vieron, digámoslo de esta manera, detenidos y muchas familias se quedaron esperando a poder cruzar la frontera. ¿Se sabe para cuándo Estados Unidos tiene pensado abrir la frontera de Estados Unidos con México? ¿Tenemos información de cuándo podemos empezar a continuar o tener esta posibilidad de cruzar a Estados Unidos? Pues realmente no, porque en este momento, sobre todo en California, la cosa está bajo control, pero del lado mexicano no lo está. Entonces, en este momento las fronteras están cerradas, ya no por lo que está pasando en California, por ejemplo, pero sino por lo que está pasando en Tijuana, por el número de infectados en Tijuana. Entonces, en este momento todo está como dormido y lamentablemente el gobierno que tenemos hoy en día en los Estados Unidos es un gobierno anti-inmigrante. Entonces, ellos lo van a tratar de mantener así lo más que puedan. En Las Vegas, digamos que los hoteles y los casinos, precisamente del centro de Las Vegas y sus alrededores, fueron de los primeros en reabrir sus puertas en el primer minuto de la madrugada del jueves 4 de junio. Cuéntanos un poquito cómo sucedió esto
y se ve que las personas obviamente tomaron sus precauciones en tomarles la temperatura y todo, y adentro las personas que trabajan en los hoteles y casinos traían sus cubrebocas y tenían las medidas necesarias. Pero hubo obviamente un movimiento muy grande de reapertura. Cuéntanos cómo ha sido esto. Pues la gente local, los que vivimos aquí en Las Vegas, muchos se han volcado hacia los casinos, porque te imaginarás que después de casi 60 días encerrados, todos querían salir a algún lugar y los casinos eran el lugar. Claro. Sin embargo, porque en Las Vegas no tuvimos un alto número de contagiados, no tuvimos un alto número de muertes, la gente no tiene la conciencia de la gravedad del asunto, y entonces puedes ver en los casinos que en las mesas te ofrecen las mascarillas, pero que la gente no se las quiere poner. Puedes ver que tú tratas de mantener la distancia social, pero viene alguien más y se cruza delante tuyo y te choca el hombro. O sea, no hemos entendido la gravedad de la situación. Creo que si el casino estuviera en Nueva York, en este momento estaría vacío, porque la situación, lo que ha vivido los neoyorquinos es tan fuerte que están todos súper concientizados de que no pueden salir sin la mascarilla, de que no se pueden acercar a nadie. Aquí no estamos en esa situación. Entonces, los números, desde que se han abierto los casinos, los números de contagios están subiendo día con día y no sabemos qué va a pasar. Esperamos que se trate de contener. En este momento todavía el turismo del extranjero no ha empezado a llenar Las Vegas. Los viajes dentro de los Estados Unidos se encuentran todavía muy lentos. Entonces, en este momento los casinos están llenos de gente local, pero con el favor de Dios eso bajará en los próximos días. A pesar de que dices que las personas no han tenido conciencia de lo que realmente fue la pandemia, porque no hubo una gran cantidad de contagiados en Las Vegas, ¿cuál ha sido el impacto económico en Las Vegas por este cierre de casinos y de hoteles? Muy fuerte, porque se imaginarán que nosotros somos una ciudad que vive de los casinos. En el momento que los casinos cerraron, fueron miles de personas que trabajaban en los casinos que se metieron en sus casas. Pero la industria en esta ciudad revuelve alrededor de los casinos. La industria de la comida, la que abastecía todos estos restaurantes, las fábricas de pan, las fábricas de lo que te puedas imaginar que se puede comer, tenían alguna relación con los casinos. La industria de la maquinaria, de la limpieza, o sea, no había nada que los casinos no hubieran tocado. Entonces, la ciudad paró. La ciudad paró y ahora los casinos dicen, ok, vamos a abrir, pero vamos a abrir a la mitad de nuestra capacidad y vamos a abrir con todas estas distancias. Y los restaurantes ahora reciben la mitad de la gente que recibía. Entonces, todo se está volviendo a reactivar, pero muy lento, y mientras eso sucede, hay empresas que no pueden subsistir. Entonces hay empresas que están cerrando, hay personas que no tienen, en esta ciudad, especialmente en Las Vegas, tenemos un alto número de personas indocumentadas, y esas personas no pueden pedir desempleo, no han recibido subsidios de ningún tipo, y están sufriendo. Estás hablando de que podremos ver como en otros países, porque esto fue a nivel mundial, que podemos ver entonces en una ciudad como Las Vegas, Katia, que podemos ver a lo mejor negocios, hoteles, casinos que van a cerrar para siempre sus puertas, o lugares de entretenimiento, porque tú lo has dicho, se cerró una ciudad que el 90% de su movimiento es turístico, es una ciudad donde todos vamos a consumir todo lo que nos ofrece esta ciudad, entretenimiento, comidas, hoteles, casinos, entre tanta diversión, venta de ropa, de productos, y estar tanto tiempo en ceros, en una actividad en cero. Me imagino que entonces veremos algunos casinos, hoteles que no vuelvan a abrir sus puertas.
Es muy pronto para decirlo, pero en este momento estamos sintiendo los estragos con la pequeña empresa. Con empresas tan grandes como los casinos, todavía es muy temprano para saber si esto realmente los va a tumbar y van a cerrar, porque en este momento están recibiendo las ayudas del gobierno, los subsidios del gobierno. Claro. Nosotros tenemos unos programas que el gobierno ha instituido para que estas empresas, para ayudar a las empresas medianas, pequeñas, y entonces todavía es muy temprano para decidir eso. Pero todos los días me entero de algún restaurante que ya cerró, que ya no va a volver a abrir las puertas. Todos los días nos enteramos de alguien que tenía una pequeña empresa y que ya no puede seguir solventándola porque ya no gana lo suficiente para pagar la renta del local o para pagar los gastos operativos. Entonces, si bien es cierto, los grandes, los mega casinos no han recibido el subsidio del gobierno, los pequeños casinos sí lo han hecho, y entonces es muy temprano para decidir. Yo no creo que vayan a cerrar, porque la ganancia siempre ha sido muy grande de los casinos, pero le va a tomar muchos años a esta ciudad recuperarse. Wow. Y lo dices de una ciudad que tiene una actividad muy alta y una ciudad en la que no tardará en que la gente regrese a desconectarse. Y si dices que le va a costar muchos años recuperarse, bueno, ¿qué esperamos de ciudades donde el turismo le va a costar mucho trabajo recuperar a la gente, ¿no? Yo creo que todos están ahorita en una situación, o todos estamos en una situación donde queremos irnos lentamente tomando decisiones. Ahora, comentabas que se les facilita a los jugadores, a las personas en los casinos, mascarillas se les pone en las mesas, mas no se les puede obligar a usarlas. O sea, esa va a ser la nueva normalidad. Te doy el acceso, te doy la facilidad de una mascarilla, pero entonces no te puedo obligar a usarla. Así es. Y esa es la principal razón por la que los casinos están abriendo con tanta precaución. Es porque en los Estados Unidos nosotros tenemos leyes donde si tú entras a un establecimiento comercial y en ese establecimiento comercial tú tienes un accidente o tienes un daño, un perjuicio, el establecimiento comercial es responsable. Entonces, el miedo que tienen los casinos y que tenemos todos los dueños de empresas es que en nuestro local alguien se infecte de COVID y entonces nosotros seamos los responsables. En este momento hay un gran movimiento en el Congreso para que el Congreso emita una ley donde se libere de responsabilidad a los empleadores, se libere de responsabilidad a los dueños de establecimientos comerciales que cumplan con las directivas del Departamento de Salud para que entonces no tengan que vivir con la tensión de que alguien se pueda contagiar y que luego la empresa sea la que tenga que cubrir los gastos y pagar perjuicios. Claro, y con un gasto tan grande, o una pérdida más bien tan grande que se tuvo ahora con COVID, luego hacerte responsable de una situación de esta, bueno, pues sería pues, la pérdida todavía ya, o el final de una empresa como un casino o un hotel. Ahora, en estos días, en estas semanas, hemos visto algo a nivel también mundial, que es, sobre todo en Estados Unidos, donde las personas, yo no sabría decirlo, no sé si esté correcto decirlo, Katia, donde hay una unión de la sociedad por ponerle un alto al abuso de la autoridad, en este caso de los policías, y hablo sobre Black Lives Matter. ¿Cómo se ha vivido en Las Vegas esta situación donde la sociedad ya no está permitiendo el maltrato de los policías a cualquier persona que detienen, ya sea un inmigrante, ya sea una persona con piel de color? ¿Qué está sucediendo en Las Vegas con este movimiento de Black Lives Matter? Pues aquí ha sido muy fuerte. Nosotros, como te decía anteriormente, en Las Vegas tenemos un alto número de inmigrantes y también una gran diversidad. El 20% de nuestra población es hispana. Hay un alto número de afroamericanos, de asiáticos. Somos una comunidad muy diversa. Y como una comunidad muy diversa, somos entonces sujetos del racismo y la discriminación.
Entonces, no necesariamente tenemos una comunidad policial que es racista en su totalidad, porque sería mentir. Tenemos policías muy buenos en Las Vegas, pero somos gente que nos sentimos discriminada. Entonces, en el momento que aparece una situación como la del señor Floyd, donde vemos el abuso en su máxima expresión, el país se levanta y una comunidad como la de Las Vegas se levanta con más fuerza. Lamentablemente, en los eventos, en las manifestaciones de Black Lives Matter, ha muerto gente en Las Vegas. Tenemos un policía que ha quedado parapléjico y eso es muy triste porque yo estoy de acuerdo completamente con Black Lives Matter, que estoy en contra de la discriminación, del racismo, que es contra lo que estamos luchando, pero no creo que la violencia es el método. Y el problema es que cuando uno es joven y está lleno de cólera contra el abuso de tantos años, de tantas décadas, no piensa en las consecuencias y esto es lo que está pasando, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir, Katia, de tantos años de violencia, tantos años de injusticia. Es como un odio, ¿no? Es como una repulsión al vivir generaciones tras generaciones de estas injusticias y ya estar en una generación donde ya una generación que no se queda callada. Pero hay un límite donde lo acabas de decir, hay un límite de poner un hasta aquí, poner un alto a la violencia, y otro es usar la violencia para parar la violencia, ¿no? Porque violencia con violencia se paga. Entonces, si nosotros aprendemos que la protesta por sí sola habla más que dar como una respuesta con violencia, pues obviamente agrava más, ¿no? Entonces es como una incongruencia, ¿no? Y eso lo estamos viviendo en todas partes. En Guadalajara tuvimos una situación muy impactante. Debo confesarte que cuando yo vi el video, yo no me esperaba, yo no sabía, yo no estaba enterada de la nota, y cuando vi el video a mí me tomó de sorpresa porque un policía se acerca a detener a unas personas cuando se sube a su motocicleta, una persona le rocía gasolina detrás o alcohol detrás de él, y en ese momento le prende fuego, y en el video se ve absolutamente todo. A mí me sorprendió ese video porque yo no estaba enterada de esa situación en Guadalajara. Y mi reacción fue gritar. Yo gritaba viendo el video. Yo no puedo creer, o sea, lo que mis ojos están viendo no lo puedo creer. Como no puedo creer una injusticia de un policía, pues tampoco puedo creer que una persona que protesta para no recibir más violencia esté respondiendo con violencia. Y esto me imagino que pues también está sucediendo en Estados Unidos y en Las Vegas, con esta gran diversidad donde hay tantas comunidades que se sienten de esta manera, se sienten no valuadas, se sienten discriminadas. Me imagino que entonces Las Vegas es también una de las ciudades que mayores protestas han tenido. ¿Han parado las protestas o continúan, Katia? Está bajando la fuerza, pero el movimiento está y yo creo que esta vez el movimiento no se va a ir. O sea, lo que hemos visto anteriormente es que se levantaba la gente, luego se cansaba y se olvidaba, ¿no? Y la noticia después de 3 días deja de ser noticia. Ahora no, porque ahora ha golpeado las conciencias de la gente. Y ahora estamos en un proceso de elecciones. Entonces, ahora hay un incentivo para no dejar que esta noticia muera. ¿Sí me entiendes? Por una cuestión política. Entonces, este movimiento se va a quedar unos buenos meses y vamos a ver reformas. Ya las estamos viendo. Ya hay ciudades donde se le está poniendo reglas a los policías, que probablemente, que yo no sé si serán buenas o serán malas, pero de que va a haber consecuencias, va a haber consecuencias. Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, siempre hemos visto que, sobre todo en Estados Unidos, que es un país donde el presidente se puede reelegir, siempre vemos que cuando inician su 4º año, ya para terminar esta administración, ellos empiezan a hacer, digámoslo así, de una manera coloquial, empiezan a hacer campaña, ¿no? Donde empiezan a hacer movimientos a favor de su proyección y de su imagen. Pero a Donald Trump le vienen situaciones
difícilmente de que le sumen para una reelección. Le viene una pandemia, donde viene siendo uno de los países con mayor índice de fallecidos, y viene una manifestación que es la de Black Lives Matter. ¿Se repone para una reelección el presidente Donald Trump, Katia, a tu parecer, o le va a costar muchísimo trabajo poderse reelegir? Yo te puedo decir que yo soy una persona conservadora. Yo tengo un punto de vista conservador en política. Y yo jamás pensé que él podría llegar a ser el presidente. Y sin embargo nos demostró que con una retórica antimigrante, con una retórica de odio, de cólera, logró ganar. Porque las elecciones en este país se ganan con votos de gente que sale a las urnas. Nosotros no votamos obligadamente, solo votan los que quieren votar. Entonces, que él pueda ganar es posible, aún después de todo esto, porque de aquí a noviembre faltan muchos meses y no sabemos qué va a pasar. De que él gane o no gane, depende que la gente salga a las urnas y salga a votar. Y la mayoría de la gente que tú ves manifestándose o en contra, son gente que al final del día no sale a votar. Porque no quiere o porque no puede, pero no sale a votar. Entonces, no podemos decir que el presidente ha sido un mal presidente, porque hay cosas que ha hecho bien. Yo, como inmigrante, como ciudadana norteamericana naturalizada que trabaja por los inmigrantes, definitivamente no estoy de acuerdo con nada de su política hacia la inmigración. Tampoco estoy de acuerdo con su política anti-inmigrante, ni con la retórica racista que él propaga. Así que yo espero que vengan nuevos aires, que las cosas cambien, que venga un presidente que pueda conciliar a este país en vez de dividirlo aún más por el color de la piel de las personas. El dar también una imagen o un mensaje del uso de la presencia militar estremeció a la comunidad en Estados Unidos, Katia, o la hizo sentir más protegida? ¿Cuál fue el sentir de la inmigración en Estados Unidos cuando Donald Trump hablaba sobre una mayor presencia militar? Pues ni una ni otra, porque nosotros en este país tenemos un gran respeto hacia los militares, un gran respeto hacia los militares. O sea, así como podemos levantarnos y manifestarnos en contra de la policía por los abusos que vemos, no vas a ver que lo mismo suceda con la milicia, porque la milicia es extremadamente respetada en los Estados Unidos. Entonces, enviar a los militares hubiera sido un gran error, porque en ese momento la gente estaba tan furiosa y se encuentra tan furiosa por la muerte del señor Floyd y por un acto más de abuso, que los militares hubieran perdido el respeto de la gente. Así que fue una muy buena decisión no enviar a los militares, porque entonces sí se perdería el respeto a la autoridad que tiene la milicia en este país. Para todas las personas, Katia, que te ven, que quieren más información, que saben que siempre hay una manera de hacer bien las cosas, sabemos que tú eres una mujer, una abogada que está dedicada 100% a apoyar a las personas inmigrantes que viven con miedo, que viven con falta de información, porque tú ahorita hasta a mí me corregiste, me dijiste, no, eso es lo que se hace ver y eso es con lo que ahuyentan y con lo que atemoriza el agresor a su víctima. Y lo único que necesitamos es información. Hemos estado transmitiendo durante el programa todas tus redes sociales para todas las personas que quieran más información, sobre todo quienes a lo mejor se encuentran en México y tienen familiares en Las Vegas, pues poderte contactar, Katia, porque
Sabemos que te has dedicado en cuerpo y en alma y en corazón con una pasión por ayudar a los inmigrantes. ¿Algo que le quieras decir a todas las personas que necesitan sentir que hay una luz en el camino? Pues sí, lo primero que tenemos que decirle al inmigrante que se siente abatido, que se siente que no tiene sentido seguir aquí, que fue un error venir a los Estados Unidos, tengo que decirle que no fue un error, que estamos en el lugar correcto, que vinimos porque buscábamos una mejor situación y aquí la vamos a conseguir. Indocumentados, con papeles, como sea que estemos, todos algún día arreglamos nuestros papeles. Tal vez nos desespera no poder regresar a nuestro país, pero eventualmente lo haremos. Mientras más oscuro se ve el camino, más cerca está la luz. Y yo creo que después de tanta retórica antimigrante, después de cómo nos maltratan por sus causas políticas, en algún momento vamos a ver una reforma migratoria. Creo que lo importante para cada inmigrante es mantenerse informado. La gran cantidad de personas que tienen problemas de inmigración es porque no se han informado antes de hacer las cosas. Y por eso es que tengo Inmigrando con Katia, ¿no? Este show todos los días en la mañana, donde contesto preguntas en vivo, donde les cuento las leyes a las personas, donde les cuento las noticias desde el ángulo del abogado de inmigración, que no tiene cabeza política, que no va a ir de ningún lado más que del lado del inmigrante, para que la gente encuentre un poquito de paz en medio de esta tormenta en la que estamos viviendo ahora. Y que le pierdan el miedo, a seguir queriendo superarse y que sepan que siempre hay formas legales de llevar a cabo una legal, digámoslo así, documentación, ¿verdad? Así es, y hay un tiempo, a veces en este momento puede ser que uno no tenga la oportunidad, pero si espera un tiempo, unos años, aparecerá. Todos algún día arreglamos. Yo tengo clientes que arreglan ni bien llegaron y otros que se demoraron 20 años, pero tarde o temprano todos lo hacemos. Claro, todos llegan, no importa cuánto se tarden. Todos llegan. Katia, pues muchísimas gracias, ha sido un gustazo platicar contigo. Definitivamente hay mucha información que desconocemos y creemos que sabemos, ¿no? Y a lo mejor podemos estar haciendo, o a lo mejor estamos tomando decisiones que no son las más adecuadas por ese miedo a preguntar o ese miedo a que nos rechacen, a que tengamos un no. Finalmente, como siempre se ha dicho, el no ya lo tenemos. Ahora vamos a buscar el sí. Como dices tú, te tardes lo que te tardes un año o te tardes a lo mejor 20 años, pero finalmente todo se puede lograr teniendo mucha paciencia y obviamente teniendo una directriz y un consejo como tú lo haces a los inmigrantes. Ahora, hablas de inmigrantes en general, ¿verdad? O sea, puede ser mexicano, peruano, de donde sea. De donde sea, así es. Katia, pues muchísimas gracias, ha sido un gustazo platicar contigo y gracias por tenernos este tiempo, regalarnos este momento para tener un poquito más de información de lo que sucede en tiempo real, precisamente en esta ciudad que nunca duerme, que son Las Vegas. Así es, muchas gracias a ti. Al contrario, Katia, quiero decirles a todas las personas que si te gustó esta transmisión, apóyanos a llegar a más personas y comparte para que alguien más tenga esta información. Seguramente a alguien le vas a cambiar la vida con esta información que acabamos de compartir. Y como siempre lo hemos dicho, mantengamos una dieta digital. No compartas contenido que intoxique y consume más contenido con valor. Mi nombre es Clara Villarreal. Nos vemos pronto a las 5 de la tarde, como siempre, aquí en mi Facebook. Gracias y hasta pronto.